Anexo S033 A26, curvatura local de f de alfa. Después de construir el espectro multifractal y localizar su singularidad dominante, alfa sub 0, analizamos la geometría del espectro de una vecindad de su máximo. La curvatura local describe la rapidez con la que f de alfa disminuye cuando alfa se separa de alfa sub 0. Un máximo estrecho y pronunciado presenta una variación local mayor, un máximo ancho y aplanado presenta una variación local menor. Esta propiedad no debe confundirse con el ancho espectral delta alfa. El ancho utiliza los extremos alfa mínima y alfa máxima, mientras que la curvatura examina únicamente la forma próxima al máximo. Dos espectros pueden tener el mismo ancho total y curvaturas locales diferentes. También pueden presentar curvaturas semejantes y extremos distintos. Una representación matemática posible utilizada aquí únicamente con propósito ilustrativo consiste en aproximar localmente el espectro mediante f de alfa es aproximadamente igual a c sub 0 más c sub 1 por alfa menos alfa sub 0 más c sub 2 por alfa menos alfa sub 0 al cuadrado. Cuando la expansión se centra exactamente en un máximo interior diferenciable y único, la primera derivada debe ser aproximadamente igual a 0. En estas condiciones el término lineal c sub 1 debería ser cercano a 0. El coeficiente cuadrático c sub 2 describe entonces la concavidad local para un máximo estrictamente cóncavo. C sub 2 debe ser negativo. Bajo esta parametrización, la segunda derivada local es aproximadamente igual a 2 veces c sub 2. Por tanto, una segunda derivada más negativa representa un pico local más pronunciado. Esta equivalencia depende de la parametrización utilizada. Si se adopta otra forma cuadrática, por ejemplo, incluyendo un factor de un medio o definiendo directamente una magnitud positiva de curvatura, los valores numéricos cambian. Aquí aparece la brecha de especificación de A26. La tesis identifica la curvatura como forma local del espectro, pero no fija una fórmula operativa única, una orientación de signo, una vecindad de ajuste, ni un procedimiento exclusivo de estimación. En consecuencia, la aproximación cuadrática y la segunda derivada deben presentarse como alternativas metodológicas, no como una definición confirmatoria oficial. La primera auditoría consiste en comprobar que alfa sub 0 pertenece al dominio estimado del espectro y representa un máximo local válido. La segunda auditoría verifica que los puntos utilizados para estimar la curvatura pertenezcan a una vecindad declarada alrededor de alfa sub 0. La tercera auditoría comprueba que el coeficiente lineal sea compatible con 0 cuando el modelo se encuentre correctamente centrado en su máximo interior. La cuarta auditoría verifica la concavidad para la convención cuadrática presentada. C sub 2 debe ser negativo. Un valor positivo representaría un mínimo local y no la curvatura de un máximo. La quinta auditoría evalúa la calidad del ajuste local mediante residuos, números de puntos, estabilidad y coeficiente de determinación. Un valor numérico de curvatura no debe de interpretarse si la aproximación cuadrática describe deficientemente los datos. La estimación depende críticamente de la vecindad seleccionada. Una región demasiado estrecha puede contener pocos puntos y producir inestabilidad. Una región demasiado amplia puede incorporar la geometría global de las ramas y dejar de representar el comportamiento local. También depende de la resolución del conjunto de momentos Q, del procedimiento utilizado para obtener alfa de Q, del método de diferenciación, de la interpolación del máximo y del ruido de muestra finita. Si el máximo forma una meseta, presenta varios puntos equivalentes o compite con otro máximo, la curvatura es un único alfa sub 0, puede no ser identificable de manera inequívoca. Tampoco debe aplicarse una interpolación o un suavizado sin documentarlo. Cada procedimiento modifica la forma local estimada y puede alterar directamente la curvatura. Por ello, A26 no mide una propiedad completamente independiente, hereda la incertidumbre de h de q
tau de Q, alfa de Q, F de alfa y de la localización de alfa sub 0. A26 se ubica en la tabla 11 en la sección 7.8 de la tesis. Se incorpora después de calcular el espectro y localizar su máximo, porque únicamente entonces puede analizarse su geometría local. Su estado es brecha de especificación. La métrica está conceptualmente identificada, pero antes de cualquier utilización confirmatoria deben fijarse la fórmula, el signo, la vecindad, el método de ajuste, el tratamiento de mesetas y el procedimiento de incertidumbre. El principio de A26 pertenece a la geometría local del espectro multifractal. Su objetivo es caracterizar la forma de f de alfa cerca de alfa sub 0 sin confundirla con el ancho total delta alfa ni con la asimetría de las ramas. Antes de estimar la curvatura, el sistema debe verificar que el espectro se encuentre correctamente ordenado por alfa, que alfa sub 0 corresponda a un máximo válido y que exista un número suficiente de puntos de ambos lados de la vecindad seleccionada. Ahora entremos al simulador. En la pantalla aparece el espectro multifractal en el plano alfa y f de alfa. Los puntos se incorporan progresivamente y conservan el momento Q que originó cada par espectral. Un marcador vertical identifica alfa sub 0. Dos líneas laterales delimitan la vecindad local utilizada para el ajuste. La región comprendida entre ambas líneas se resalta sin invadir la curva, los ejes ni el panel numérico. El sistema ajusta provisionalmente un modelo cuadrático local. Esta selección aparece identificada como ilustrativa y exploratoria. La pantalla presenta alfa sub 0, el semiancho de la vecindad, el coeficiente cuadrático C sub 2, la segunda derivada aproximada, la calidad del ajuste y el estado metodológico. Observemos primero un máximo regular, único y cóncavo. El término lineal pertenece cercano a 0. C sub 2 es negativo y la segunda derivada también es negativa. El simulador transforma ahora el máximo en un pico más estrecho. La curva desciende con mayor rapidez alrededor de alfa sub 0. El valor absoluto de C sub 2 aumenta y la segunda derivada se vuelve más negativa. A continuación, el máximo se ensancha, la variación alrededor de alfa sub 0 disminuye, el valor absoluto del coeficiente cuadrático se reduce y la segunda derivada se aproxima a 0 desde valores negativos. Esta prueba demuestra que un pico agudo y un pico ancho poseen comportamientos locales diferentes, aunque puedan compartir alfa sub 0. El simulador mantiene ahora el ancho espectral delta alfa aproximadamente constante y modifica únicamente la forma cercana al máximo. La curvatura cambia mientras los extremos permanecen estables. Después, conserva la curvatura próxima al máximo y desplaza los extremos del espectro. Delta alfa cambia, pero la estimación local pertenece aproximadamente estable. Este experimento confirma que ancho y curvatura son descriptores distintos. Modificamos ahora el semiancho de la vecindad. Con una región muy pequeña disminuye el número de puntos disponibles y aumenta la variabilidad. Con una región excesivamente grande, el ajuste incorpora zonas alejadas del máximo y deja de representar exclusivamente la geometría local. La pantalla muestra una advertencia. La curvatura depende de la vecindad de ajuste. El simulador introduce posteriormente ruido de muestra finita. Los puntos oscilan alrededor de la forma ideal. Alfa sub 0 presenta pequeñas variaciones y los coeficientes se actualizan continuamente. El sistema calcula la estabilidad del signo, la magnitud y la calidad del ajuste. Si la curvatura cambia sustancialmente ante perturbaciones pequeñas, el resultado se marca como inestable. A continuación aparece una meseta alrededor del máximo. Varios valores de alfa alcanzan alturas prácticamente equivalentes. En este caso, alfa sub 0 puede dejar de ser único y la curvatura puntual pierde identificabilidad. El sistema no selecciona arbitrariamente un punto central, reporta máximo no único o curvatura local no identificable bajo la regla actual. Se genera ahora un espectro con máximos competidores.
El simulador verifica cuál es el máximo global y evalúa si la elección permanece estable frente al ruido y la interpolación. Después se comparan diferentes parametrizaciones cuadráticas. Una utiliza directamente C sub 2, otra utiliza la segunda derivada. Una tercera podría transformar el signo para expresar una magnitud positiva. Las tres describen una geometría relacionada, pero no producen necesariamente el mismo valor ni la misma interpretación. La pantalla mantiene la advertencia: las convenciones no deben mezclarse. El simulador selecciona provisionalmente una parametrización únicamente para demostrar el flujo operativo. La decisión se registra antes de modificar los datos y queda identificada como exploratoria. Finalmente, se ejecuta una prueba de estabilidad variando el tamaño muestral, el rango de Q, la resolución de Q, el intervalo de escalas, el método de diferenciación, el suavizado, la interpolación del máximo y la vecindad local. La salida final presenta alfa sub 0, fórmula utilizada, orientación del signo, tamaño de la vecindad, número de puntos, coeficiente cuadrático, segunda derivada, calidad del ajuste, incertidumbre y estabilidad. El simulador ha terminado. A26 aparece en la tabla 11 de la sección 7.8 porque completa el ancho delta alfa, la posición alfa sub 0 y la asimetría mediante una descripción local del máximo. Su utilidad consiste en distinguir espectros con diferente concentración geométrica alrededor de la singularidad dominante. Su limitación actual es metodológica. La tesis no fija todavía una fórmula operativa única para calcular la curvatura. Antes de utilizarla como resultado confirmatorio, debe establecerse una definición inequívoca: congelar la vecindad, declarar el signo, fijar el procedimiento de ajuste y especificar el tratamiento de mesetas, máximos múltiples e incertidumbre. En conclusión, A26 describe la forma local del espectro cerca del alfa sub 0. La aproximación cuadrática y la segunda derivada constituyen alternativas técnicamente válidas, pero no una definición oficial única. La estimación depende de la vecindad, la resolución y la calidad del espectro. Las mesetas y los máximos competidores pueden impedir una identificación inequívoca. Por ello, la brecha de especificación debe cerrarse antes de utilizar la curvatura como métrica reproducible y confirmatoria.